Vamos a hablar sobre la teoría de grafos. La teoría de grafos se encuadra en las matemáticas discretas o en las ciencias de la computación. Esta teoría nos habla de justamente la parte gráfica, de una herramienta gráfica para poder describir y modelar ciertos problemas. Los grafos se componen de dos componentes, que son los vértices o nodos y las aristas. Estos objetos lo que nos permiten es establecer una relación biunívoca entre dos nodos a través de una arista. Esta relación nos sirve para modelar ciertos problemas, como por ejemplo la interconexión de una red de computadoras, la conexión entre ciudades a través de carreteras. La definición formal de grafo es que grafo es una tupla de B y E, donde B es el conjunto de nodos y E es el conjunto de aristas. Para cada arista es un par de BW, donde BW pertenecen a B, es decir, el conjunto de nodos. Esta definición nos permite, como habíamos dicho, modelar un montón de situaciones donde se establecen relaciones entre nodos. Esa relación puede ser simple o puede ser incluso ponderada, es decir, que la arista tenga un coste para asociar. Tenemos conceptos asociados a la teoría de grafos, donde tenemos el concepto, por ejemplo, de vértices adyacentes, como podemos ver en la filmina. Estos vértices adyacentes son aquellos que están conectados directamente con una arista. Quiere decir que puede haber otros nodos que estén interconectados, pero sin una arista directa, es decir, que tenga que pasar por varias aristas para estar conectados entre sí. Las aristas justamente son la relación que hay entre los nodos. Podemos definir también el concepto de camino. El concepto de camino es las aristas que debe recorrerse para ir de un nodo N a otro nodo M. Es decir, que si son adyacentes hay una sola arista por recorrer, pero si no son adyacentes seguramente debe haber N aristas por recorrer hasta llegar al nodo de destino. Puede pasar también que un grafo sea inconexo, es decir, que tenga ciertos nodos que no estén conectados con otros nodos. Es decir, si yo tengo un grupo agrupado de nodos que están interconectados y otro grupo que están interconectados, se lo denomina bosque. Quiere decir que en sí están conectados solamente unos subgrupos, pero no entre sí. Y quiere decir que no siempre existe un camino de un nodo cualquiera a otro nodo. También existen otros conceptos como por ejemplo el de bucle. El concepto de bucle significa que un nodo está conectado consigo mismo. Por ahí es difícil entender esa relación o para qué se puede representar, pero hay ciertas situaciones, sobre todo en modelos abstractos, donde se necesita que un vértice esté relacionado consigo mismo. Después está el concepto de ciclo. El concepto de ciclo significa que el grafo puede recorrer aristas distintas y poder llegar al mismo nodo. Si recorriendo aristas distintas se llega al mismo nodo, eso es un ciclo. Teniendo en cuenta estos conceptos, podemos definir que existen, como dijimos antes, los grafos conexos e inconexos, que existen los grafos cíclicos y acíclicos. Los acíclicos son aquellos que no contienen ciclos. Y podemos definir también dentro del camino la longitud, por ejemplo, de un camino. La longitud de un camino está definida por la cantidad de aristas que yo tengo que recorrer de un nodo hacia el nodo de destino. Otra cosa importante o concepto importante que tenemos que tener en cuenta es el grado de un vértice. El grado de un vértice en un grafo no dirigido es la cantidad de aristas que llegan o salen de ese nodo. En realidad, si es no dirigido, no existe el concepto de entrada o salida. Ahora, si es un grafo dirigido, significa que las aristas tienen sentido. Entonces, dependiendo si la arista llega o no llega, se va a tomar en cuenta para el grado, porque tenemos grados de salida y grados de entrada. Podemos definir un camino que es euleriano, es decir, en honor a Euler, que es un camino que pasa por cada arista uno y solamente una vez. Y a su vez, un ciclo es un ciclo euleriano cuando es un camino cerrado que recorre cada arista exactamente una vez. Es decir, en todo el grafo recorre todas las aristas solo una vez. A su vez, existe también en su contrapartida el camino hamiltoniano. El camino hamiltoniano es en honor al matemático Hamilton, que básicamente recorre cada una de las aristas y a su vez tiene la característica de que el vértice de origen es adyacente con el vértice de destino. Una vez repasados estos conceptos, los invito a participar de la actividad.
Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Ahora vamos a hablar sobre caminos mínimos. Dentro de la teoría de grafos, en los grafos que tienen coste, es decir, con peso en las aristas, surge un problema de encontrar el camino de menor costo o más corto entre un nodo determinado, de un nodo de origen y un nodo de destino. Esa teoría se llama la búsqueda del camino mínimo. La idea es encontrar o recorrer las aristas que tengan el menor peso posible. Un ejemplo de esto es encontrar el camino, por ejemplo, más rápido para ir de una ciudad a otra ciudad. Si queremos ir, por ejemplo, de la ciudad de Córdoba a la ciudad de Buenos Aires, podremos elegir entre varias rutas a recorrer y el coste de esa ruta sería el kilometraje a recorrer. Es decir, si podemos ir por autopista, por la ruta 9 o incluso recorriendo otras ciudades como por ejemplo ir por Río Cuarto. La teoría de caminos mínimos se aplican tanto a grafos dirigidos como no dirigidos, pero sí o sí estamos hablando de que tengan sus aristas costos. Existen muchos algoritmos para resolver el tema del camino mínimo. Los algoritmos, por ejemplo, los más comunes son el algoritmo de Dijkstra, el algoritmo de Bellman-Ford, la búsqueda de asterisco, el algoritmo de Floyd-Warshall, el algoritmo de Johnson y el algoritmo de Vitrivi. Todos los algoritmos tienen en cuenta cosas distintas o son óptimos para usar en ciertos casos. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer hincapié en el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra es uno de los algoritmos más fáciles de implementar con una limitación que no soporta costes negativos. En contrapartida, el algoritmo de Bellman-Ford resuelve los problemas con costes negativos. El algoritmo de Dijkstra, que es el que vamos a ver, resuelve el problema de los caminos más cortos desde un único punto de partida, es decir, desde un vértice hacia todos los vértices de destino, que sean conexos. Es decir, al algoritmo le debemos proveer el punto de partida. Tiene la característica que tiene una complejidad cuadrática y hace operaciones de sumas y comparaciones para poder determinar la longitud del camino más corto. El grafo debe ser ponderado simple, conexo, no dirigido y con n vértices, es decir, tiene que tener una cantidad de vértices definidas. Es un algoritmo voraz, es decir, un algoritmo greedy. Trabaja por etapas y toma cada una de las etapas la mejor solución sin considerar las consecuencias futuras, es decir, que para cada iteración que hace el algoritmo encuentra una solución óptima. Esa solución óptima en la próxima iteración puede cambiar porque se consideran otras nuevas condiciones en el algoritmo. Esta característica hace que cuando tengamos problemas con costos negativos tengamos que recurrir a otro tipo de algoritmo como el que ya habíamos dicho de Bellman-Ford. La característica de costo negativo, algunos lo enuncian como que es una característica teórica, pero la realidad es que se puede dar. Si nosotros, por ejemplo, estamos en el grafo, estamos queriendo representar el costeo de un proyecto donde hay decisiones o hitos que nos hacen ganar dinero y hay otros hitos que nos hacen perder dinero, ahí es donde entra en vigencia el concepto de la arista de coste negativa. Los invito ahora a realizar la siguiente actividad. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla.
Ahora vamos a hablar del concepto de grafos acíclicos dirigidos. En ciencias de la computación y en matemática discreta, los grafos acíclicos dirigidos justamente hacen referencia a que no tienen ciclos, es decir, no se llegan de un nodo al mismo nodo. No hay un camino que lo lleve al mismo nodo. Y que sea dirigido significa que tienen sentido las aristas. Puede ser que una arista vaya en un solo sentido y no en otro. ¿Para qué sirven los grafos acíclicos dirigidos? Sirven para modelar distintas situaciones. Por ejemplo, en las expresiones algebraicas, cuando tenemos una especie de árbol balanceado, donde tenemos el operador como padre y los operandos a los costados, de esa forma nos permite evaluar esa expresión matemática en un orden determinado. Nos sirve también para hacer la planificación de tareas. Al ser dirigido y al no tener ciclos, podemos decir que una tarea depende de otra, es decir, se tiene que completar una tarea para poder iniciar otra tarea. Para las expresiones o para planificar tareas, nos está indicando que tiene que haber un orden determinado. Para realizar ese orden existe una metodología que llaman el orden topológico de los grafos. Este método nos permite realizar en una secuencia determinada, poder analizar uno por uno los componentes o los nodos asociados. Una de las formas de representar los grafos es con la matriz de adyacencia. Necesitamos de ella para poder realizar el ordenamiento topológico. El ordenamiento topológico es uno de los algoritmos más sencillos de poder modelar el grafo y se implementa en tiempo lineal. No necesita de una cola de prioridad y lista los ordenados, es decir, el camino más corto en forma ordenada. Esto permite que con un algoritmo, con un simple bucle, recorramos la lista de ordenados y procesemos uno por uno. Usualmente, para clarificar este concepto, se suele identificar a los nodos con tareas a realizar para poder establecer una precedencia a la hora de ejecutar dichas tareas. Es decir, si lo llevamos a la parte práctica como si fuera un proyecto, podemos determinar cuál es el antecesor a cada una de dichas tareas. El resultado del ordenamiento topológico, por lo tanto, es una lista ordenada de orden lineal en la cual nos permite secuenciar las tareas a poder realizar en el proyecto. La condición de que el grafo no contenga ciclos es una característica importante para poder obtener una ordenación topológica, debido a que si no nos encontraríamos, en el caso particular, nos encontraríamos con repetición de tareas. En un proyecto es impensable que una tarea dependa de sí misma, por ejemplo. Para poder encontrar la ordenación topológica de un grafo cualquiera, debemos aplicar la modificación del algoritmo de búsqueda primero en profundidad. Los invito ahora a realizar la actividad. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Vamos a hablar del tema central de camino crítico. El concepto de camino crítico es una herramienta que utiliza grafos y es utilizar la investigación de operaciones para poder modelizar proyectos o la gestión de los proyectos. Existen dos herramientas importantes que utilizan la teoría del camino crítico. Una es CPM y otra es PERT. El método CPM quiere decir literalmente método de camino crítico o Critical Path Method en inglés. Fue desarrollado en 1957 por la firma americana
DuPont y Remington Rand. Estas firmas estaban buscando el control de la optimización de costos para ciertos proyectos mediante la modelización y planificación de adecuadas actividades para ejecutar un proyecto determinado. La administración y gestión de proyectos genera una secuencia de tareas que determina una ruta crítica o camino crítico. ¿Qué significa camino crítico? Son las tareas, la secuencia de tareas de mayor duración que dependen unas de otras. Significa que si yo me desvío en esas tareas críticas, mi proyecto se va a retrasar. Todas las tareas que no pertenecen a ese camino crítico son las que tienen un buffer o un margen de desviación. Es decir, se pueden demorar un poco más que no me van a retrasar el proyecto. Pero las tareas que se encuentran en el camino crítico no se pueden demorar porque me van a atrasar el proyecto. Un proyecto puede tener más de una ruta crítica o camino crítico. Es decir, en una red o en un grafo interconectado que tiene muchos caminos hacia el destino, es decir, muchas dependencias, puede haber más de un camino crítico, es decir, más de un grupo de tareas de las cuales no se puede retrasar. Una característica de color de este método que fue implementado por la computadora UNIVAC, es decir, este método o esta metodología de camino crítico fue desarrollado para implementarse por computadora. La técnica de PERT tuvo su origen en el ámbito militar, creada en 1957 y en contrapartida con CPM se maneja tiempos aleatorios, es decir, es no determinista. Fue creado por la Oficina de Proyectos Especiales de la Armada de Estados Unidos por William Rabon. PERT es una sigla y significó en su origen Program Evaluation Research Task. Luego, con el correr del tiempo conservó su denominación, pero cambió a representar otra cosa, que Program Evaluation and Review Technique, programa de evaluación y revisión de técnicas. Es muy parecido al CPM, es decir, tenemos una red de tareas donde se define un camino crítico, pero este camino crítico está determinado por tiempos optimistas y por tiempos pesimistas. Habíamos dicho que con CPM se estableció un tiempo determinado, es decir, si estamos generando un proyecto para construir una casa, por ejemplo, la construcción de los cimientos demoraba 20 días y ese número era determinado. En la metodología de PERT se establece un tiempo promedio, un tiempo optimista y un tiempo pesimista. De esa forma, los márgenes se pueden manejar mucho mejor. Como les comenté, PERT tuvo su origen en el ámbito militar y fue desarrollado por un proyecto de misil balístico Polaris, es decir, para gestionar toda la tarea de producción de ese misil balístico. Ahora, con todos los conceptos que hemos visto en esta teleclase, los invito a desarrollar la actividad integradora.